al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. En el marco del fracasado intento de golpe contra el presidente Correa y el proceso transformador en el Ecuador, y qué bien que fracasara, ha salido a relucir de nuevo el contenido de un informe presentado por el entonces ministro de la Defensa de Ecuador, el general Javier Ponce, dando cuenta del proceso de infiltración de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en el seno de la Policía Nacional del Ecuador. Ese informe estuvo basado también en declaraciones ofrecidas por el ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, Philip Agee, que estuvo depuesto antes de su deserción precisamente en la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador. Desde esa embajada es que se hacía la labor de soborno, pagándoles como informantes y como colaboradores a oficiales, soldados y clases de la policía, y logrando prácticamente copar una parte importante de ese cuerpo, especialmente el cuerpo de Quito, que fue el que produjo el inicio de los acontecimientos que se desarrollaron en el día de ayer. Está clarísima esa relación entre ese proceso de infiltración de la CIA y esta actividad conspirativa, sediciosa de la Policía Nacional, combinada también con algunos sectores militares, una parte de los cuales se inhibieron frente al desarrollo de la propia situación. No es accidental tampoco que el ex presidente de la República y coronel de las Fuerzas Armadas, Lucio Gutiérrez, a quien se le ha vinculado también a la Agencia Central de Inteligencia, traicionó incluso desde dentro del movimiento de la llamada Revolución del Arcoíris, estuviera también alentando este levantamiento policial de carácter golpista. Hay una relación estrecha entre ese señor y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Pero evidentemente que hay otros actores mucho más importantes en el trasfondo de esta nueva situación. Pero eso sí explica mucho lo que aconteció en el día de ayer. Por suerte, y más que por suerte, por determinación, valentía del presidente Correa y del pueblo ecuatoriano, abortado. Es muy importante analizar cómo sucedieron los hechos en el día de ayer en el Ecuador. Muy temprano se produjo ese levantamiento policial golpista en la ciudad de Quito. Ya hablábamos de los antecedentes y los vínculos con la CIA. Tomaron como pretexto sorpresivamente el tema económico. Y es que parece ser que el gobierno ecuatoriano se está preservando, curando en salud, y ha puesto en una ley que se aprobó una serie de cláusulas que le impiden, o sea, que limitan el soborno, precisamente el soborno de la Embajada de los Estados Unidos. Por eso toman como pretexto este hecho. Evidentemente que había bastante de globo de ensayo con pretensiones, por un lado, de lograr una reacción en cadena de las derechas conjuradas, conspiradoras contra ese proceso, y la reacción del presidente Correa, que fue muy audaz y muy riesgosa, que prácticamente salió del hospital con el bastón a enfrentar la situación en las calles. Eso le rompió un poco el esquema al proceso golpista, creó una nueva situación.
lo enfrentó con una valentía extraordinaria y lo desafió a que lo mataran, hecho que no estaba evidentemente previsto. Se refugió en el hospital cercano con parte de su escolta y de sus acompañantes y se creó una nueva situación en el país. Evidentemente que se estaba preparando el rescate, que Correa trataba de que no fuera sangriento, un rescate también sumamente riesgoso, como lo revelan los impactos de balas en el vehículo del presidente. Pero de todas maneras, el operativo que se hizo, según informaciones del propio embajador de Ecuador aquí en la República Dominicana, con balas de goma, fue una operación airosa e implicó prácticamente la derrota de los golpistas, ya con la movilización de las Fuerzas Armadas, leales en este caso al presidente Correa. Un golpe duro que permite profundizar los cambios y sobre todo depurar los cuerpos armados del Ecuador. Una victoria importante. ¿Cómo hay que analizar este hecho? Hablábamos de que detrás del mismo hay fuerzas muy poderosas. La presencia de la Agencia Central de Inteligencia compromete en el fondo al poder imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica, que actúa a través de la CIA en muchas oportunidades. A pesar de su reacción hipócrita, los Estados Unidos también manejan la dualidad. El gobierno de los Estados Unidos, sin reconocer que era un golpe de Estado, hablando solo de levantamiento y de rebelión, condenó ese hecho, se separó, se diferenció de ese hecho. Esa es una reacción de carácter político para preservarse, porque evidentemente que ese plan tenía como punta de lanza a la Policía Nacional, pero tenía detrás a las cúpulas oligárquicas, a las partidocracias corrompidas y sus líderes, a la derecha y la ultraderecha ecuatoriana, y naturalmente a los Estados Unidos, que están empeñados en el despliegue de un contraataque contra la oleada de cambio y los resultados en términos de cambio de gobierno, instalación de gobiernos progresistas en el continente. Esto es persistente y se emprendió con mucha energía a raíz del golpe de Estado contra Honduras. Por eso también hay que estar muy alerta con la posición del presidente Fernández. Asimismo, como reaccionó ahora frente a Correa, supuestamente respaldándolo, reaccionó en el caso de Zelaya para después apoyar a Lobo. Todo depende de la evolución. La sinuosidad de Lionel es utilizada por los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, el hecho real es que Estados Unidos está empecinado, empeñado, junto con las oligarquías, las mafias políticas y militares de estos países, el empresariado también delincuente, están empeñados en imponerse como derecha y como extrema derecha, en revertir los cambios. Y Ecuador es uno de los blancos de ataques fundamentales junto con Venezuela, con Bolivia y con Cuba. De todas maneras se obtuvo una victoria, pero hay que estar muy, pero muy alerta. Los planes imperialistas continúan. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.